Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. El lamento de Yemaya Okute. En las orillas del río sagrado, donde el agua besa la tierra en su eterna danza, vivía Yemaya Okute, una diosa de las profundidades y los misterios acuáticos. Era esposa del poderoso Ogún, señor de la guerra y la metalurgia, cuyo corazón era tan duro como el acero que forjaba. Yemaya Okute, adornada con el manto azul del océano, sentía un anhelo en su alma que el matrimonio no podía satisfacer. Cansada de la dureza y la rigidez de su esposo, buscó consuelo en las sombras de la noche con Babalú Aye, un espíritu errante conocido por sus travesías por los reinos terrenales. Cada día, cuando Ogún partía con su espada hacia los campos de batalla o de labranza, Yemaya Okute se transformaba. Cubría su rostro con la fina cascarilla de huevo, vistiendo sus ropajes más hermosos y su chal de seda azul, para encontrarse en secreto con su amante entre los susurros del viento nocturno. Sin embargo, los misterios del destino tejieron su red invisible. El guardián de Ogún, un perro noble y astuto, percibió el aroma del engaño en las ropas de la diosa. Siguió en silencio a Yemaya Okute en sus escapadas nocturnas y descubrió la traición que afligía el corazón de su amo. Con la lealtad de un guerrero, el perro corrió velozmente hacia los campos donde Ogún forjaba su vida. Allí, entre las espigas altas y las sombras del bosque, reveló la verdad a su amo con mirada fiel y palabras mudas. Ogún, cuyo espíritu ardía en ira como el fuego de su fragua, regresó a su hogar donde encontró a Yemaya Okute regresando de su encuentro prohibido. En un acceso de furia y desesperación, el dios de la guerra la despojó de sus ropajes, dejándola semidesnuda ante los ojos del mundo. La noche se llenó de lamentos y el río susurró tristezas mientras Yemaya Okute, deshonrada y solitaria, buscaba consuelo en las aguas que una vez fueron su hogar. El dolor de la traición y la vergüenza la consumieron, y sus lágrimas se mezclaron con las corrientes del río, creando olas que llevaban sus penas hacia los confines del océano. Desde entonces, Yemaya Okute se convirtió en la guardiana de las aguas turbias y las lágrimas derramadas por los corazones rotos. Su rostro oculto bajo la fina cascarilla de huevo, tejiendo suspenso y misterio en cada ola que acaricia la orilla, recordando a todos que incluso los dioses sufren el peso de la traición y el dolor del amor perdido. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.